Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer representar a Merck en esta oportunidad en un proyecto de logística reversa que implementamos desde el último trimestre del 2024 de la mano de World Courier y Envirotainer. La idea empezó hace unos años atrás, cuando un colega de otra empresa farmacéutica presentó un proyecto en un foro como este, con varios actores de la cadena de suministro, en el cual implementaban una logística circular para la distribución doméstica dentro de Argentina. En Merck nos consideramos mentes curiosas, con ganas de ir más allá, de visitar y revisitar nuestros procesos y nuestras prácticas, y queremos innovar y ser pioneros en esta oportunidad, siempre teniendo presente y cuidando el medio ambiente. Entonces apostamos a un proyecto de logística circular en nuestra distribución internacional a los destinos de Centroamérica. Año a año, necesito que avance. Año a año, Merck utiliza conservadoras de único uso. Quizás necesitemos... Acá. Año a año, Merck utiliza conservadoras de único uso, cientos de conservadoras, para sus despachos de productos de cadena de frío a los distintos distribuidores que se encuentran en los países de Centroamérica. Frente a esta idea de poder innovar y generar una logística circular internacional, nos reunimos con proveedores con los cuales ya teníamos relación comercial, Envirotainer y World Courier, y diseñamos un proceso de logística de retorno implementando el uso de conservadoras de múltiple uso. Y de esa manera generando un impacto medioambiental significativo, reduciendo en un 80% nuestra contribución a la huella de carbono y evitando la generación de 12 toneladas de residuos al año, porque hasta ese entonces todas las conservadoras que terminábamos distribuyendo a Centroamérica eran residuos al final del día. En el siguiente, muchas gracias. Con estos socios que hicimos alianza, Envirotainer y World Courier, pensamos en un diseño de proceso que nos permitiera hacer circular una flota de conservadoras de múltiple uso, asegurando que llegaran on time y en full a nuestro sitio en Zona América, listas para ser despachadas en el siguiente mes a otros distribuidores. Guillermo ahora les va a explicar, gracias, cómo fue ese proceso de retorno que tuvimos que idear. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Patricia, Gabriela y la gente de Merck por invitarme a participar de este panel, también a la gente de Uruguay 21. Nosotros acá venimos a trabajar en conjunto con Merck y con Envirotainer en este proyecto de logística de reversa, que inicialmente fue el principal desafío era hacer retornar embalajes vacíos desde los principales países de Centroamérica, con un volumen ahí aproximado anual de 500 unidades, que ese fue como el primer paso, o por lo menos el primer desafío. Inmediatamente nos encontramos con el mayor desafío, que fue trabajar en un diseño logístico, pero bueno, con la presión de una estructura de costos muy robusta. Entonces nos llevó algunos meses de trabajo, gracias de vuelta a Merck por la paciencia, donde tuvimos que ir una vez y otra vez con los principales proveedores de servicios logísticos, principalmente en Centroamérica, aerolíneas, integradores, agentes, hasta que logramos desarrollar esto que están viendo, que ahora les paso a contar, donde es un servicio door to door, servicio puerta a puerta, para embalajes vacíos. Entonces, acá, como principal valor agregado, hay algunos aspectos que ahora me gustaría hacer un poco de énfasis, el pick-up está gestionado, antes de iniciar el pick-up, nosotros lo que hacemos es una coordinación de todo el proceso previo para el pick-up,
directamente con el equipo de Customer Service y Operaciones, desde aquí, desde Uruguay, directamente con los distribuidores de Merck en Centroamérica. También los ayudamos con la emisión de documentación y todo el proceso previo para que se haga una exportación en los tiempos previstos ahí y no tener ningún tipo de demora. Luego lo que encontramos es el vuelo aéreo, que nosotros acá trabajamos fuertemente con algunas aerolíneas hasta encontrar la oportunidad de manejar este tipo de embalajes que pesan aproximadamente 20 kilos y la utilización al final para lograr este proceso, la utilización de aeronaves de fuselaje angosto. Estamos en la primera parte del proyecto. Tenemos como siguiente meta pasar al manejo de embalajes de mayor porte, pero bueno, para esta primera etapa, ese detalle ahí o esa particularidad de la utilización de aeronaves de fuselaje angosto. Y bueno, acá otro valor agregado significativo es la utilización del espacio que Workcourier tiene en Aeropuerto Libre. Acá Workcourier es operador logístico dentro del formato de Aeropuerto Libre y una de las oportunidades que también encontramos para lograr este diseño fue la posibilidad de trabajar en conjunto las soluciones de embalaje de Vacuutech con nuestra propia flota, en nuestro stock que tenemos. O sea, los embarques llegan al aeropuerto de Montevideo, entran directamente en el formato de Aeropuerto Libre, se genera el número de stock y ya queda disponible para la generación del tránsito y posterior entrega, que también la realiza Workcourier. Y ahí estaríamos cerrando el ciclo de logística de reversa y, bueno, tenemos también como parte del desafío es manejar ese volumen que en la previa a veces nos desafía por los tiempos, más que nada, que siempre son apremiantes y tenemos que tratar de abastecer con las devoluciones en tiempo y forma. El proceso de logística reversa fue un cambio de paradigma para nosotros en cuanto a gestionar ese retorno de conservadoras. El proceso de preparación del embalaje se mantiene igual. Cambiamos de la conservadora de único uso a conservadoras de múltiple uso para asegurar la calidad durante el transporte. El mayor desafío estaba en que volvieran completas e íntegras, dada toda la manipulación que iban a tener en la logística de ida y en la logística de retorno. Hicimos embarques de prueba, tuvimos nuestras lecciones aprendidas, las capitalizamos y las pusimos en práctica cuando nos tocó realizar embarques que contuvieran producto. Iteramos muchas veces con Workcourier hasta tener un modelo de negocio viable que se pudiera presentar y defender y que acompañara la sustentabilidad, asegurara la calidad y nos mantuviese con un impacto logístico positivo en cuanto a costos. Bueno, como decía Patti, son mentes muy creativas y siempre Merck nos está desafiando a implementar nuevas cosas y a pensar fuera de la caja, aunque no parece. Nosotros también como proveedores de embalajes tuvimos muchos desafíos en este proyecto y desde el vamos de pensar, bueno, ¿quién es el dueño de la flota? ¿Quién va a ser el dueño de la flota? ¿Va a ser Merck? ¿Va a ser Envirotainer? ¿Quién se va a hacer cargo si algo pasa, si no llega íntegra esa caja de vuelta? ¿Cómo vamos a controlar que esa caja se puede volver a utilizar? También es todo un tema ganar en sustentabilidad, pero no perder en calidad, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos ya venían usando nuestra caja de un solo uso. Lo que le propusimos fue usar la misma caja, el mismo volumen, pero diseñada para los múltiples usos. Pensamos muchas maneras de gestionar esa flota. Como les decía, que la gestionaran ellos fue no una discusión, pero un intercambio comercial desde ese punto de vista. Teníamos varias alternativas, si un pay-per-use, si un alquiler de cajas, si una venta de cajas, si ellos la podían manejar.
también con Sofi de calidad, recomiendo que tengan una Sofi en calidad siempre. Diseñamos una lista de chequeo para ver qué cosas teníamos que revisar de esa caja cuando llegaba y asegurarnos de que iba a estar bien, porque como proveedores de este tipo de embalajes para la industria farmacéutica no es solo vender la caja, ustedes la manejan y después vemos qué pasa, es responsabilidad del cliente. No, siempre estamos nosotros acompañando al cliente en estos proyectos que también nos enriquecen un montón. Hicimos esa lista de chequeo, controlamos juntas con Sofía, con Patricia y con la gente de Merck cómo llegaban esas cajas. No tuvimos el resultado esperado en el primer embarque porque llegó sí un poco dañada. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Le ponemos una caja externa de cartón que sea la que se rompa y no la caja original, digamos. Y así fue que todos esos desafíos y en conjunto los pudimos ir superando. Dimos capacitaciones también a los receptores de las cajas. O sea, es todo un trabajo, me parece, bastante en conjunto. Demuestra cómo se puede trabajar de manera tripartita en este caso, con Guille como carrier, el shipper y nosotros como proveedores. Así que para nosotros también fue un desafío, demuestra que se puede hacer, la logística reversa internacional es posible y de hecho el objetivo es poder replicarlo en otros lugares. Así es. Quizás algunos se pregunten si este es el mejor estado de este proyecto. Y no, desde una perspectiva de mejora continua, este fue el primer paso que dimos apuntando a ciertos clientes o destinatarios de los países de Centroamérica y el proyecto va a seguir evolucionando porque tenemos aspectos para robustecer y mejorar. Queremos hacer despachos con cajas de mayor capacidad para también tener una redundancia de eficiencia operativa en nuestra operación en el sitio. Y soñamos con empezar a aplicarlo a otros destinos de LATAM que estén dispuestos y a los cuales sea posible una economía circular. Fuimos pioneros en la logística internacional circular. Estamos fijando un nuevo estándar de prácticas de sustentabilidad y estamos empezando a contagiar también a colegas dentro de Merck en su hub en Panamá que están interesados en replicar este modelo y de así empezar a amplificarlo y a multiplicarlo para nuestros despachos a nivel de la compañía. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Patricia, Guillermo y Soledad. Vamos a continuar con la siguiente presentación de este panel titulada Un modelo empresarial de impacto, experiencia e informe GRI. Esta charla estará a cargo de Alicia Galvarini, es doctora en química farmacéutica, fundadora además del grupo empresarial Farmared Logired y bajo su dirección la compañía se ha consolidado como una empresa también de triple impacto. Alicia, adelante, por favor. Claro. ¿Para pasar? Bueno, buenas tardes a todos. Hay muchas caras conocidas. Ya hace demasiado tiempo que estamos en el mercado. Ya hace más de 30 años, o casi 30 años estamos por cumplir, que estamos en el mercado. Hoy somos un grupo de empresas, somos el grupo Farmared Logired, en el cual hoy nos sentimos orgullosos de poder tener dentro de nuestros colaboradores a casi 500 personas en el grupo. Hoy me voy a referir principalmente a nuestra empresa Ancla, que fue con la que iniciamos, que es el operador logístico. Es una empresa que está en un terreno de 120.000 metros cuadrados. Tenemos 23.000 metros cuadrados edificados, 200 colaboradores y más de 250 cuentas de clientes. Hoy me toca hablar de sostenibilidad. Y nos visitó hace poco una empresa americana y que invité a mi hijo a participar a esa reunión. Y la primera pregunta que me hicieron fue todo el tema de bueno, ¿qué tal? Porcentaje de mujeres trabajando, bla, bla. Y mi hijo dice algo, no, ojo, esta empresa no cambió hace poco cuando estamos de moda, sino que esto es nuestro origen, es decir, de dónde surgimos. ¿Y por qué? Y me sentí muy orgullosa de haber podido transmitir a un hijo de 33 años
que lo importante son los valores. Porque hoy hablamos de sostenibilidad y me parece correcto y es adecuado, pero si no está dentro de nuestros valores, es una moda. Nosotros podemos demostrar que está, como ha dicho alguien, en nuestro ADN, en el cual, si ustedes ven, esto se ve reflejado nuestra preocupación por el ambiente y por la comunidad, ya sea en la misión, en nuestra política de gestión, en nuestros valores. Siempre hay una frase referida al cuidado del ambiente y el respeto por la comunidad donde estamos. Pero esto va más adentro todavía de la empresa. Y eso es lo que cada uno queremos de nuestras vidas, queremos de nuestras familias. Yo, gracias a Dios, he sido bendecida. Tengo una madre viva de 97 años, tengo nietos, tengo una familia, pero he sido bendecida por todo lo que me pasó. Todos los días me levanto dando gracias a Dios. Y a esta altura de mi vida, con 64 años, me he preguntado, ¿cuál es mi ikigai? ¿Cuál es mi visión en esta vida? Bueno, la visión en esta vida realmente es generar puestos de trabajo de valor en la sociedad. ¿Y de dónde surge eso? No sé, tengo una vocación muy marcada, soy química farmacéutica, me encantó mi profesión, me encanta lo que hago y me pregunto desde mi lugar en qué puedo apoyar. Y en lo que puedo apoyar es creando trabajo. Por eso, otra de las cosas a las cuales nos dedicamos es promover la inclusión femenina y el liderazgo femenino. ¿Pero y eso por qué? Y bueno, nosotros privilegiamos a las mujeres jefas de hogar porque también, como decía Ortega y Gasset, somos nosotros y nuestras circunstancias. Tempranamente yo quedé sola y fui jefa de hogar con 2 niños en edad escolar. Y me tuve que encarar y tuve que salir adelante. No me quejo para nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que dar? Porque estamos convencidos que aquellas mujeres que trabajan, todo peso que llevan a su casa es para su familia, para la educación de sus hijos. Y si nosotros promovemos eso, sabemos que estamos promoviendo una mejor sociedad. ¿Cuál fue el marco que tomamos para nuestros informes de sostenibilidad? Y fue los ODS, ¿sí? El de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible. En el análisis de esos objetivos, nosotros resolvimos que hay 4 que realmente en los que podemos impactar. Uno de ellos es la igualdad de género, que apostamos a la igualdad de género en nuestros equipos, despliegue de infraestructuras para servicios logísticos e incorporación de tecnología en industria e innovación, producción y consumo responsables en servicios ambientales, donde maximizamos la valorización de los residuos, y por supuesto, acción por el clima es la medición y el seguimiento de la huella de carbono. Nosotros tenemos empresas de transporte y hoy nos estamos certificando en este tema. Al principio, en el 2019-2020, escribimos un informe de sostenibilidad que era una alegoría a todo lo que hacíamos. Nos mirábamos el espejo y nos decíamos, somos fantásticos. ¿Tá? Ganamos el primer Premio Nacional de Sostenibilidad, pero dijimos, no, necesitamos un reporte que sea comparable con otras empresas, que sea auditable, que cualquier cliente extranjero o nacional pueda entendernos lo que decimos y que además, muy importante, que demos participación a todos los grupos de interés. Porque muchas veces nosotros que estamos certificados 9001, 14001, GMP, 45001, lo que sea, estamos muy cuadrados en temas solamente técnicos y nos cuesta muchísimo salirnos de esa caja y cuáles son los grupos de interés fue lo que más nos costó. Y los grupos de interés desde los colaboradores, clientes, organismos públicos, sociedad, vecinos, a veces no nos damos cuenta en dónde impactamos. Entonces empezamos todo el proceso para escribir nuestro informe de sostenibilidad con un estándar GRI y empezamos a hacer un benchmarking de nuestros clientes en cuanto a informes de sostenibilidad a competidores internacionales y locales, basados también en nuestra certificación, y hicimos una consulta tipo encuesta a partes interesadas, ya sea colaboradores, clientes, organismos públicos, en donde le preguntábamos qué era importante para ellos en el tema de sostenibilidad. Por supuesto que dimensionamos en ambiente, sociedad y economía, y ahí hicimos la frecuencia de que aparecían los informes en el benchmarking, ¿sí?
y luego lo cruzamos con la encuesta que hicimos a nuestros clientes y colaboradores, y lo que dio que la lista de temas materiales, como le llama el informe GRI, se basaba en ambiente, en emisiones, energía y residuos. Eso es lo que se preocupa a nuestros clientes principalmente. En sociedad, diversidad e igualdad de oportunidades, salud y seguridad en el trabajo, formación y capacitación, comunidad local, empleo. En economía, presencia en el mercado, ética y transparencia e impactos económicos indirectos. A partir de ahí empezamos a trabajar, ya veníamos trabajando en muchas de estas cosas y pusimos foco en lo que deberíamos de trabajar. No quiero aburrirlos en una lista de cosas, esto va a quedar, pero por supuesto en temas de energía, un consumo energético responsable, ¿sí? En tema de emisiones, hace más de 10 años que tenemos ruteos en nuestras entregas, incorporamos, ya tenemos el 25% de nuestra flota son eléctricos, pero avanzamos un paso más y le dimos a nuestros colaboradores a nivel de gerentes, ¿sí? Y el equipo de ventas del grupo, le entregamos un auto eléctrico. Porque es parte de demostrar nuestro compromiso con el ambiente y hacia dónde vamos, ¿sí? Este año próximo vamos a extender a una escala más todavía a quien le entregamos los autos eléctricos. En residuos, ustedes saben que no solamente tenemos una planta clasificadora para nuestros residuos, sino que vendemos servicios. Estamos muy comprometidos con la valorización, con el landfill cero. En 4 años nosotros pudimos abatir el 93% de lo que nosotros enterrábamos de nuestros residuos y un 82% en nuestros clientes. Ustedes conocen nuestro plan de eliminación segura de medicamentos. Desde el año 2007 le trabajamos a la industria farmacéutica, PLESEM, muy exitoso a la fecha, más de 900 puntos en todo el país. Este año vamos a terminar con más de 50 toneladas recogidas que no van al landfill, sino que adecuadamente se procesan esos residuos. Y este año, más bien el año pasado, arrancamos con el plan SIGRAE, en el cual invitamos a empresas de tecnología y empresas que son proveedoras en cuanto a ferreteros, de cumplir lo que se trata el nuevo decreto para la gestión de los RAE, de los residuos electroelectrónicos. Bueno, nosotros le planteamos al Ministerio de Ambiente, tenemos más de 100 empresas que nos están apoyando en esto. Si Dios quiere, este año quizás arranquemos ya con este plan. En estrategias claves con los colaboradores, bueno, desde hace más de 10 años tenemos un menú diario subvencionado al 100%, mochilas escolares, acompañamientos, campañas de promoción de salud, convenios, todo esto, con todo esto logramos un muy bajo ausentismo, tenemos alrededor de un 3% de ausentismo, una baja rotación, muy baja rotación. En seguridad y salud en el trabajo, por supuesto, estamos certificados, pero tenemos muy baja tasa de accidentes laborales. En formación y educación me gustaría dedicarle un poquito más. Cuando nosotros hablamos que privilegiamos a jefas de hogar, a mujeres, no significa que discriminamos a los hombres. A esta altura de mi vida aprendí que para luchar por nuestro lugar tenemos que darle el lugar a los demás. Y eso para mí es muy importante. Tengo un hijo varón y una hija mujer. Iguales oportunidades. Iguales oportunidades para ambos. Entonces, ¿en qué nosotros nos basamos? En las contrataciones ponemos foco en la formación. Y es verdad, las mujeres se vienen mejor formadas. Entonces es natural que vos contrates más mujeres que hombres. Pero tenemos foco estrictamente en la formación. La capacitación interna es continuar con todo eso que trae. Aquel que quiere capacitarse, ya sea pide para hacer un MBA en administración, para hacer un curso de 1 año de gestión ambiental, para los informes GRI, para lo que sea, para Business Intelligence, como han hecho ahora, inteligencia artificial en el exterior, study tours en el exterior de logística, nosotros los acompañamos. Porque todo lo que capacitemos a nuestros colaboradores retorna. Y además hacemos una evaluación de desempeño anual al 100% de los colaboradores, que no solamente en las habilidades duras, sino también en las blandas. Y lo que pretendemos con esto es que haya carrera en la empresa, que aquella mujer u hombre que entra capacitada, formada, que capacitamos y tiene ganas de desarrollarse,
tiene un lugar en la empresa. Sabe que cuando llamemos a una gerencia, llamemos a una jefatura, a una coordinación, primero es adentro. Y es así que la igualdad de género se da. Con la participación de mujeres hoy estamos en el 50% de dirección, porque acaba de ingresar este año un hijo en la dirección de la empresa, 40% de mujeres en las gerencias, 65% en jefaturas, pero en la parte de jefaturas no es menor, porque todas hicieron carrera adentro. Y la brecha salarial, ¿de qué brecha salarial hablamos si nosotros cumplimos estrictamente? En primer lugar con los laudos, pero después a nivel de jefes y gerencias pagamos lo que paga el mercado por el puesto y no por si es hombre o mujer. O sea que todas esas cosas las fuimos salteando sin problemas porque es natural vivir así y no presionar a estos temas. Las estrategias de acciones con la comunidad, de las cuales nos sentimos muy orgullosos, también pensamos cómo hacerlos. Hay muchas actividades que hacemos, pero la primera cosa que para apoyar económicamente o apoyar a la comunidad, pensamos, ¿dónde vamos a poner nuestro dinero de nuestro esfuerzo y de nuestras operaciones? Ese dinero va a tener un impacto, un valor agregado mayor que el que nosotros podemos dar a través de un puesto de trabajo. Si es así, apoyamos. Si no, preferimos seguir generando puestos de trabajo. Y es así que nosotros apoyamos mucho a la Asociación Civil Cirineos, donde nos sentimos muy comprometidos porque tenemos valores similares en cuanto nos preocupamos por educación, vivienda y comulgamos la misma fe. La organización Cirineos se dedica especialmente a personas muy vulnerables, con las cuales Cirineos estamos trabajando en un programa de inclusión social que estuvimos discutiéndolo con el MIDES y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ambiente para este nuevo programa de la gestión de los residuos de electrónicos, en el cual nos van a apoyar para el acompañamiento en las habilidades blandas y en las habilidades duras de hurgadores en que los vamos a tomar para trabajar en este nuevo proyecto. En esto es muy importante. Cirineos sabe hacer cosas que nosotros no sabemos hacer. Nosotros podemos dar trabajo, pero no podemos decirle, bueno, tenés que venir, cómo tenés que venir, no podés faltar. Y todas esas otras habilidades blandas que de verdad le falta a mucho de nuestra comunidad a la cual tenemos que ayudar. La presencia en el mercado, bueno, la escala de salario en el nivel más bajo arranca ya un 60 y pico % por encima del salario mínimo nacional. Tenemos el 100% de los ejecutivos contratados en la comunidad. Y en los impactos económicos indirectos tenemos una cantidad que no me quiero extender porque ya estoy en tiempo, ¿sí? Pero a través de también en forma indirecta nosotros podemos apoyar. No quisiera terminar con el tema de ética y transparencia, que no es solamente verso, sino que tenemos auditorías fiscales que nos ayudan a cumplir con todas las exigencias nacionales, una política antisoborno y anticorrupción, las alianzas con quienes tenemos y donamos residuos, somos el principal donante de Repapel, Banco de Alimentos, Quimera le donamos el vidrio, a M le damos el nylon para las telas plásticas. Y bueno, en realidad quisiera terminar con una frase del Papa Francisco en el 2013, donde dice, ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Vamos ahora al encuentro de Gustavo Amorim, que nos ofrecerá la presentación Sustainable Aviation Fuel. Discúlpenme la pronunciación. En el exterior, hambre no paso, pero para quienes saben inglés, tal vez algún matiz tienen. Con más de 12 años de experiencia en Freewarden, una sólida trayectoria en logística farmacéutica y cadena de frío, Gustavo Amorim es el gerente regional de cuentas para el sector Healthcare Pharma en Ceva Logistics. Es graduado en Relaciones Internacionales y además con una especialización en gestión de negocios internacionales. Desarrolló la mayor parte de su carrera en Toronto, Canadá y en Brasil. Gustavo, adelante.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo no voy a hablar tan rápido como mis compañeros y compañeras acá, pero yo voy a intentar mi mejor acá. Bueno, hoy quiero hablar un poco sobre una manera muy estratégica de nosotros de pensar nuestro footprint de exposición de CO2, de emisión de CO2, que creo que es muy importante para nosotros en esta comunidad de farma. Entonces, como Seva, tenemos, como una comunidad, tenemos un papel muy importante en el futuro porque entendemos la importancia de la vida de las personas. Estamos acá hoy en esas charlas muy importantes porque queremos otimizar nuestros procesos porque entendemos la importancia del paciente final. Entonces, es una manera nueva, una manera estratégica de pensarmos, que es Sustainable Aviation Fuel, que básicamente combustible de aviación sostenible, es una manera un poco diferente do que tenemos actualmente. Eu vou intentar, o objetivo é mostrar um pouco o conceito, como é produzido e como podemos começar a pensar sobre esse tipo de combustible en nuestro escopo logístico. Bueno, hoy tenemos de 24 a 26% más o menos de toda la emisión de carbono adviene de los transportes terrestres, marítimos y de aviones. Claro que los transportes terrestres son la mayoría de la parte, con los carros privativos, los camiones de mercancía. Pero tenemos hoy 2 a 3% de toda la emisión de CO2 de la humanidad viene de la combustión de los combustibles de aviones. Entonces, nos parece un número muy pequeño, 2 a 3%, pero hoy tenemos un crecimiento todos los años de los vuelos. Entonces, si pensamos hasta 30, 40 años de ahora, ese número va a cambiar un poco. Y una cosa importante también que es para producir una forma sostenible de combustible de aviación es muy diferente de marítimo y terrestre por la altitud, por la temperatura también. Entonces, es un proceso muy más complejo, ¿sí? Y ahora, la producción, como es producido SAF, Sustainable Aviation Fuel, es muy interesante. Es un proceso de hidrogenaje de 2 materias-primas principales, que son las grasas animales y los aceites que utilizamos en las cocinas. Entonces es un proceso simple, pero muy caro, porque no tenemos hoy la infraestructura que tenemos para los otros tipos de querosene y fuel que tenemos. Entonces es una producción muy cara, pero muy simple, ¿sí? Una cosa interesante que tenemos que entender es que cuando pensamos en el impacto de la combustión de combustibles para la emisión de CO2, normalmente pensamos en el estágio 2, la etapa 2, que es la utilización, ¿sí? Entonces, normalmente pensamos en la fumaza del avión, marítimo y todo, pero la producción de ese combustible también es muy importante tener en cuenta para entender cómo estamos haciendo nuestra emisión de CO2. Entonces, la producción de SAF es muy más green, entonces es una producción más verde, ¿sí? Entonces, si pegarmos la etapa 1 de producción, la etapa 2 de utilización de combustión, tenemos un decréscimo de 75 a 85% de reducción en emisión para esas 2 etapas, comparado con querosene y fossil fuel que tenemos hoy. Entonces, es una reducción muy significativa y tenemos que intentar un poco más invertir en ese tipo de iniciativas, ¿sí? La estructura que tenemos hoy, la infraestructura es muy baja comparado a la producción de combustibles tradicionales. Entonces tenemos bastante empresas privativas en Finlandia, Francia, Alemania, Estados Unidos, pero no son empresas muy grandes. Hay que tener un invertimiento un poco del gobierno. Entonces la infraestructura hoy no es tan madura cuanto gostaríamos que fuese, pero hay un invertimiento bastante del gobierno, principalmente en Europa,
para estarmos um pouco mais madurados, sim, para esse tipo de produção, como estamos para os outros combustíveis. E acá só para aclarar um pouco a parte de pricing factor, o cálculo de fuel surcharge que temos, porque sabemos que a SAF é um premium, sim, é um pouco mais caro que o fuel surcharge que temos hoje, pero el pricing factor utilizamos los tres fatores, que es el tipo de la aeronave, la distancia percorrida y el peso de la carga. Entonces, la lógica es lo mismo. Pero tenemos de 3 a 4 veces más, es un poco más caro, 3 a 4 veces, porque la infraestructura que tenemos hoy no es madura suficiente para la demanda que tenemos en todo el mundo. Entonces, o que está cambiando um pouco mais, creio que hasta 2050 eles querem ter hasta 60-65% de todos os combustíveis que utilizamos na aviação serem SAF. Então, pero há muito investimento, muitas coisas que temos que fazer hasta já. Pero, bueno, entonces yo soy una empresa, quiero empezar a pensar un poco más cómo puedo invertir en ese tipo de iniciativa. Há muitos números, como eu puedo empezar a pensar nisso. Então, 4 etapas muito directas. A primeira é, há que entender um pouco de sua companhia, qual é o objetivo de ESG, ou seja, qual é a porcentagem que sua companhia quer reduzir de emissão de CO2. E com isso, entender um pouco quanto tienes de budget de sua companhia para invertimento. Então, se queres 25%, 30%, quanto de budget tiene para fazer o cálculo da compra, da litragem de SAF para poder reduzir. Então, por exemplo, no exemplo, se seu objetivo é uma redução de CO2 de 50 toneladas, há um investimento, por exemplo, de 19.200. Vai depender de preço que estás negociando com sua agente de carga, vai depender de quanto de carga que tienes. Então, essas charlas, essas conversações, tem que ter com seu agente logístico. E uma coisa interessante é a maneira que se hace a compra de los agentes de logística com as companhias aéreas. Normalmente, há uma compra de um banco de SAF globalmente por las companhias aéreas. Então, os agentes logísticos podem vender este tipo de combustível. Então, é interessante porque pensamos que vou pagar um pouco mais para um aeroporto de origem de Estados Unidos para hasta Uruguai, e o avião vai utilizar esse SAF em este avião de minha carga. Não é assim que se passa normalmente. Estás comprando, estás invertindo para a produção desse tipo de combustível. Então, paga a seu agente logístico, que paga as companhias aéreas, para então poder produzir e vender para as companhias aéreas, pero não importa qual aeroporto normalmente. Claro que há muitos tipos de negociação e de compra, pero esse é lo mais importante. E por último, uma declaração de CO2, que é um certificado, uma prueba que sua empresa ha invertido nesse tipo de iniciativa. Então, por exemplo, tenho um certificado de 21.300 litros de SAF que ha comprado, o que significa uma redução de 50 toneladas de CO2 para um determinado tempo, para uma determinada ruta que temos. Então, essa declaração é muito importante, que negocie com seu agente de carga, seu agente logístico, porque é a prova maior que estás invertindo nessa iniciativa sustentável. E acá só para demonstrar o que hicimos nós com um de nossos clientes de farma hasta 2-3 anos atrás. É uma proposta com 3 reduções. Então, a primeira é uma redução de menos 25% de CO2. Há um investimento de 0,62 por quilo. Então, esse seria o premium em riba de fuel surcharge, o que significa 65 toneladas de CO2 reduzidos para 40 toneladas de carga. Um investimento, por exemplo, de 25 mil
dólares. E para menos 50%, investimento de 1,25, 130 toneladas de CO2 reduzidos para 40 toneladas de carga, investimento de $50 mil, e lo mismo para menos 75. Entonces, puedes negociar dependiendo de cuánto quieres invertir, ¿sí? Y una cosa interesante es que normalmente puedes mezclar los combustibles hasta 50%. Entonces, puedes tener físicamente en un avión 50% de combustible sostenible, SAF, y 50% de otro combustible por causa de la temperatura y otros factores también un poco más químico. Este es lo mismo de CDG para Estados Unidos, para reduzir menos 25 de CO2, investimento de 0,42, menos 50 também no investimento, menos 75. Eu creio que é em geral, eu creio que é uma maneira muito bonita de pensarmos, porque de uma maneira ou de outra, todos nós da comunidade que utilizamos os transportes aéreos, estamos invirtiendo en nuestro futuro. Entonces, es un tanto poético pensar, porque si yo soy una empresa acá de Brasil o de Uruguay, estoy invirtiendo un poquito, 5% que sea, otra empresa en Canadá, otra empresa en Alemania, todos nosotros estamos invirtiendo en una forma, una manera de producción más sostenible. Entonces, nosotros como un todo, creo que nosotros sabemos la importancia de las vidas, sabemos de la importancia del paciente. Por tanto, creo que sabemos la importancia de un futuro. Entonces, invertir un poco, no precisa ser 75%, pero 5 o 10% aquí y allá, creo que es una manera de nosotros garantirmos nuestro futuro y de los pacientes que nosotros tanto acreditamos ser importantes también. Gracias. Bien, muchas gracias, Gustavo. Hay unas cuantas preguntas. Reitero lo que comentamos hoy más temprano. Aquellas preguntas que no puedan ser respondidas ahora, por una cuestión de optimizar y economizar los tiempos, van a quedar a disposición para que ustedes las respondan por correo electrónico. Para Guillermo, ¿consideraron otras alternativas como la utilización de cajas biodegradables en lugar de retornar cajas vacías? Gracias por hacerme llegar la pregunta. Creo que Patricia tiene más Bien. para responder. Sin dudas, cuando pusimos este proyecto sobre la mesa, consideramos distintas alternativas. La alianza que tenemos de trabajos de hace muchos años para nuestra cadena de abastecimiento y proceso de distribución de cadena de frío es con Envirotainer. Y las soluciones biodegradables que ellos tenían en su portafolio para ofrecernos no acompañaban la capacidad de carga que nosotros necesitábamos transportar. Entonces, dentro del modelo de negocio lo dejamos aparcado y empezamos con este formato de retorno sustentable junto con World Courier. Bien. Y agregar también Claro. que no solamente en cuanto a capacidad de carga, sino en cuanto a autonomía. Recuerden que esto es una logística internacional que requiere de repente más de 96 o 120 horas de autonomía. En el caso de las cajas biodegradables, estamos hablando de hasta 50 horas, por eso no las consideramos. Correcto. Hay una que está, si se quiere, asociada a esto que vienen comentando. ¿Qué resulta más contaminante para la empresa? ¿Devolver un embalaje pasivo vacío en avión, con las emisiones de CO2 que eso significa, o fabricar una caja nueva? Porque el retorno también incluye una nueva caja de cartón, ¿no? Sí, es cierto, pero cuando uno va a los números y toma los estudios que realiza Envirotainer respecto a las emisiones de CO2 en el proceso de fabricación de sus soluciones de único uso y las emisiones de CO2 por kilómetro en el transporte y la logística reversa, la contribución que tiene a la huella de carbono esa logística reversa es ínfima comparado con evitar la producción de más conservadoras de único uso y contaminar así el medio ambiente y el planeta. Bien, vamos intercalando preguntas porque hay para Alicia, que mencionaste muy fuertemente lo de los valores.
que deben estar presentes todo el tiempo, ¿no?, en esa hoja de ruta que se traza a diario. Porque dijiste, si la sustentabilidad o la sostenibilidad no está en los valores, será simplemente una cuestión de marketing, ¿no?, un discurso hueco, vacío. Ahora, también están los descreídos, los profanos, si querés, asociándolo con tu fe. ¿Cómo se los convence? ¿Cómo se los contagia? Hola, ¿sí? Perfecto. Bueno, yo creo que viene un cambio cultural muy grande que va a pasar por delante los profanos en cuanto en la educación en los niños. Hoy, digo, una de las nietas más chicas dice, no, Abu, mirá que acá no va este residuo, va acá. Es decir, que hay un tema que muchas veces uno trata de ser grandilocuente para mostrar, para captar, para mostrar un greenwashing muchas veces. Claro. Pero creo que toda aquella actividad, por pequeña que sea, tanto en apoyo al ambiente o en la comunidad, tiene un impacto. ¿tá? Y ir cambiando de hábitos. Vos vas a ciudades en las cuales no hay un papel en el suelo, y eso es cultura. Claro. Y acá se fue dando. Nosotros tenemos esa experiencia desde 2007 a la fecha con Plesem. Con Plesem nadie te devolvía residuos farmacéuticos de tu casa. Hoy, de verdad, no damos abasto de retirar buzoneras repletas de residuos. ¿sí? Te piden hasta cooperativas, te lo piden edificios. Va cambiando la cultura y en nuestro país va cambiando rápido. Está bien ese punto. Y también, Alicia, hay otra consulta que va un poco en esa dirección, porque ¿me diste el porcentaje de clientes que aprecian el informe GRI para estas cuestiones? Bueno, es un punto muy interesante. De las 228 cuentas que tenemos, 14 respondieron. Pero es un camino de ida y no de vuelta, porque esas 14 que respondieron valoran mucho lo que hacemos, nos han puesto de ejemplo en Latinoamérica, hemos dado charlas a empresas en Brasil y en el resto de Latinoamérica sobre lo que hacemos, y es algo que, como digo, a veces quizás en lo nacional el que le mandamos la pregunta no lo capta con la dimensión que tiene, pero es un movimiento internacional. Es más, yo quedé sorprendida, eso lo digo, me invitaron de la Facultad de Ciencias Económicas a dar lo mismo que hablé acá. Ciencias Económicas, sí, tienen un posgrado en informes de sostenibilidad. Entonces, esto, si vos ves que hasta los contadores están metidos en eso, es algo que no se para. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva hacer el informe? Bueno, el informe de sostenibilidad a nosotros nos llevó tiempo, principalmente porque teníamos una cabeza muy cuadrada, ¿sí? No entendíamos lo que eran los grupos de interés. El grupo de interés están mis colaboradores, mis clientes, pero no salíamos de ahí. Entonces contratamos a 2 consultoras, una de ellas trabaja nada menos que para Conaprole, para su informe GRI, para exportar. Otra hoy está trabajando en la Intendencia en la parte de residuos y trabajaba en medio ambiente y estudió en el exterior. Y fue un año que trabajaron con nuestro equipo para el primer reporte GRI. Pero te quiero hacer no estamos todavía entendiendo todo. Yo siempre pongo un ejemplo que cuando tuvimos la primera camioneta eléctrica, yo estaba radiante. Fui a dar una charla en la Asociación de Ingenieros y justo cuando empecé a hablar me mandan por WhatsApp que había alguien que había sacado en las redes sociales la foto de nuestra camioneta estacionada en doble senda en Pocitos. Y decía, mucho eléctrico, pero no respetan a la comunidad. Entonces, ahí tenés un grupo de interés que no estábamos respetando. Alicia, cortita y al pie. ¿El informe GRI facilita nuevos negocios? Yo creo, no sabría qué contestarte, pero creo que es un must. Así como esa pregunta me la hice cuando certificamos por primera vez, hace 25 años, en ISO 9000, no generamos nuevos negocios ahí, pero es un must. Bien, Gustavo, ¿puede citarse de pronto algún modelo en el mundo, no digo extrapolable, porque cada país tiene sus propias realidades o cada región, pero hay alguien que lo está haciendo bien y hay que mirar con mayor atención en el mundo? Sí, creo que las principales empresas que están haciendo eso son empresas de Europa. Creo que todas las empresas
hay un objetivo de ESG hasta 2050 de reducir la emisión hasta 60, 70, 80 o 100%. Entonces, las empresas que más nos piden o piden para los agentes logísticos un poco más de manera sostenible son de Europa, Francia, un poco Francia, Finlandia, Alemania, un poco de Estados Unidos. Pero creo que nosotros acá de Américas estamos un poquito atrás de Europa. Entonces, creo que la mentalidad que tenemos que tener es un poco más adelante, porque 2050 es a la vuelta de la en un esquina. paso, sí. Exacto. Y si te escuché bien, hay que prestarle atención a la emisión de combustibles y a la producción de combustibles. Y citaste la necesidad de invertir. ¿En qué área, sobre todo, estamos flacos, magros? Creo que la área es la producción. Siempre pensamos en la utilización, la combustión de combustible. Por eso la fumaza es emblemático, pero la producción es en masa. Entonces, la emisión de CO2 es muy mayor en la producción. Entonces, encontrar una manera sostenible de producción, no solo de fuel, pero de otras cosas también es muy importante, porque pensamos siempre en la utilización, pero la etapa de producción es muy importante también. Claro. Bueno, una pregunta de cierre general también para el equipo de Patricia, Guillermo y Soledad. Leo también textualmente. ¿Evaluaron con base en la vida útil de la conservadora y su modelo logístico cuántas veces podrían reutilizar cada sistema pasivo? Además, en esa evaluación, ¿se tuvo en cuenta el impacto ambiental de transportar estos sistemas vacíos para su posterior reutilización? Allí vuelve a hablarse de las emisiones de CO2. En alguna forma estuvo como respondida en parte esta pregunta, pero si quieren complementar. Sí, la segunda parte está respondida con la pregunta anterior. Y respecto a la vida útil, como todo proveedor de embalaje, Enviroturner nos ofrece su certificado con la validez. Está determinada la cantidad de ciclos que puede ser usada la conservadora, la caja. Nosotros las tenemos identificadas por número de serie, o sea que es trazable. Y tanto en el momento del despacho por el distribuidor en Centroamérica como en la recepción en nuestro sitio en Uruguay, hacemos una verificación de que se encuentren todos los componentes aptos para su siguiente uso. Adicionalmente, tenemos la posibilidad de hacer vacuum checks a los paneles de las cajas para también garantizar que la cadena de frío se mantiene intacta, más allá de que su contenedor haya sido reutilizado varias veces. Bien. Bueno, queda...